Buenos días. Bueno, somos 8, estamos bien. Supongo que les habrá llegado la carta. Tienen el Google Drive donde deben completar los datos. Bueno, hoy lo que vamos a hacer es hablar del programa y de la manera que vamos a trabajar, ¿sí? El programa ya les llegó, pero hoy vamos a hacer un viaje a través del programa, ¿sí? La bibliografía, por otra parte, está toda en el campus. También en el campus están todas las clases del cuatrimestre pasado, que las voy a sacar. De todas maneras, están en el YouTube, obviamente. Así que bueno, si necesitan alguna, les puedo dar el link de las clases, pero se vuelve muy engorroso superponer las clases actuales con las anteriores. Así que bueno, una vez que termina la clase, yo lo que hago es las subo a YouTube y después las paso al campus. Bueno, para la clase próxima, lo que vamos a estudiar es el texto de Mircea Eliade que está en el campus, que es el primer capítulo del libro de Mircea Eliade, que se llama Mito y Realidad. El capítulo, no, sí, se llama La estructura de los mitos, el capítulo que vamos a leer. Bien, esto sirve para que mostremos cuál es la perspectiva desde la que comenzamos este camino por la filosofía, y comienza siendo un camino a través de la religión. ¿Por qué? Simplemente porque la filosofía surge a partir de un quiebre de la religión. Quiebre, quiero decir, las preguntas que se hacía o se hace normalmente la religión son las que en su momento intentó responder la filosofía, pero no basado en una creencia, sino en un saber. Entonces, esa es la matriz de toda la deriva filosófica, por lo menos en Occidente. Intentar determinar las respuestas de las preguntas esenciales, pero en lugar de estar basadas en un compromiso religioso, están basadas en un compromiso con la razón. Esto es, dar fundamentos verificables acerca de cuál es el fundamento de todo lo que hay. Como les dije, el comienzo está en el texto de Mircea Eliade. Mircea Eliade, en principio les digo, no es una mujer, sino que es un nombre rumano, ¿no? Y en ellos se ve que las vocales no se usan como en las otras lenguas, ¿no? En los nombres, digo. Ese libro, Mito y Realidad, es un libro que está hecho por encargo, seguramente. Saben ustedes que muchas editoriales buscan expertos para que publiquen libros de divulgación, y este es el caso, ¿sí? O uno de los casos. Eso no quiere decir que el libro sea superficial, al contrario, sino que de un modo u otro tiene condensado, plasmado en muy pocas páginas, enorme trabajo de investigación. Yo puedo asegurarles que detrás de cada sentencia, podemos decir, de Mircea Eliade, hay trabajo detrás. El mejor ejemplo es que el texto principal de él, que se llama Historia de las ideas y las creencias religiosas, que está en 4 tomos, la tercera parte de esos textos está dedicado a las fuentes, ¿no? Son citas bibliográficas. En este texto las hay, obviamente, pero como dado el carácter de divulgación que tiene este libro, está más o menos resumido. Pero lo que sí se puede garantizar es que detrás de cada párrafo hay un enorme trabajo de investigación. Bien, una vez que hayamos transitado por el mito cosmogónico, porque de eso se trata ese primer capítulo. El mito cosmogónico es el mito que habla o describe lo que ocurrió en el origen de los tiempos. Lo que haremos es
y ahí vamos a leer el libro completo de Quito que se llama Los griegos. O sea, para la semana que viene, lo ideal sería que hayan leído ese libro completo, porque es lo que nos sirve de sustento, podemos decir, para todo el trabajo que vamos a hacer, sobre todo sobre Grecia. Les digo como un complemento, que es un libro muy agradable de leer. Quito no solamente es un erudito, sino que tiene amor por lo griego, y eso se muestra a cada momento. Amor que es transmutado en admiración. Y a partir de esa mezcla que podemos decir sentimental, hay una enorme erudición, ¿no? Esto es porque está reconocido como uno de los grandes helenistas ingleses. El libro es de Udeva, se puede conseguir, seguramente debe estar en PDF, pero bueno, nosotros tenemos nuestra versión en el campus. Lo que vamos a hacer en esa segunda clase seguramente es un recorrido por el mundo griego, partiendo de la geografía, la historia, para derivar luego a la que deberíamos llamar religiosidad griega. Digo religiosidad y no religión porque los griegos carecen de un libro, no es una religión del libro como lo es la religión, el cristianismo o el islam o el judaísmo, donde hay un libro, donde de un modo expreso está manifestada la voluntad del creador. Si bien los libros fundantes de lo griego son las obras de Homero, ¿no? No son libros de carácter religioso. Y justamente, y esta es una peculiaridad de la religiosidad griega, es que al no haber un libro, no ser una religión del libro, no hay casta sacerdotal. O sea, es una religión no dogmática, o una religiosidad no dogmática. Bueno, de eso vamos a tratar en nuestro tercer texto, que es el texto de Parker. Parker es otro en el inglés más moderno. Ese texto que tenemos está extraído de la enciclopedia Oxford de la Cultura Clásica, que es una obra en 2 tomos, una dedicada a Grecia y otra dedicada a Roma, y tiene una cualidad. La cualidad es que en algún momento del texto lo que hace Parker es intentar describir lo que habría experimentado un participante griego en alguna ceremonia religiosa. Es un acercamiento no tanto a los temas mitológicos, a las historias fantásticas de Atenea, Ares o Zeus, sino que en algún momento dice, bueno, ¿cómo sentía, cómo experimentaba un griego de la época una ceremonia, por ejemplo, en honor de Atenea, de Palas Atenea? Bien, el paso siguiente es, digamos, orientar la mirada hacia un aspecto particular de la religiosidad griega, y es la que tiene que ver, obviamente, con el surgimiento del pensamiento. Y para eso, lo que vamos a hacer es leer un capítulo del texto de Erwin Rode, que se llama Psique. Es un libro muy viejo, de 1897, creo. Pero, como bien dice otro autor que vamos a leer, que se llama Dodds, nadie que transite por estos caminos, hablando de este aspecto que ahora voy a enunciar de la religiosidad griega, puede obviar la obra de Rode. Por otra parte, les digo, Rode fue condiscípulo de Nietzsche, y en algún momento eran grandes amigos, y en algún momento también intentaron una aventura filosófica juntos, que después, bueno, no se llevó a cabo. El primer libro de Nietzsche, que se llamó El nacimiento de la tragedia, fue duramente condenado, casi podemos decir, por la comunidad filológica alemana. Quien salió en defensa de Nietzsche fue Erwin Rode. Está la reseña de Rode acerca de ese extraordinario libro que es El nacimiento de la tragedia. Bueno, digo entonces que del universo
de la religiosidad griega, nosotros vamos a ocuparnos preferentemente de un aspecto. Y ese aspecto es justamente el que inaugura Rode con su indagación acerca de la religiosidad griega, pero en su vertiente dionisíaca, el origen del dionisismo. ¿Por qué esta inclinación por ese aspecto? Porque justamente es a partir del dionisismo y de la aparición en el mundo griego de determinados individuos que decían tener cualidades tales como la bilocación, el recordar las vidas anteriores, se gesta en el mundo griego una suerte de instituciones, como lo fue la secta pitagórica, en la que se especula acerca de la identidad en el tiempo del mismo principio espiritual. O sea, el alma, una vez que el cuerpo muere, transmigra y recuerda, aunque de un modo confuso, aquello que habría vivido en sus vidas anteriores. Ese no es lo que nos interesa. Lo que nos interesa particularmente de esa extraordinaria deriva del espíritu griego en estas sectas monásticas como la pitagórica, es la cuestión de que no es un, eh, una mera pervivencia a través del tiempo de ese principio espiritual, sino que en ese principio espiritual residen determinados saberes no sabidos, pero susceptibles de ser conocidos. Y el testimonio de esos saberes no sabidos es lo matemático. Después vamos a ver en el mundo pitagórico cómo lo matemático se transforma en la matemática. Porque la palabra matemático en griego no es aquello que nosotros entendemos por las matemáticas, sino que en el mundo griego lo matemático tiene un tinte ciertamente esotérico y misterioso. Bueno, el tema entonces, estoy hablando mucho, interrúmpanme, pregunten, ¿eh? No veo caras, veo todos microfonitos. Veo sí la cara del señor Martian, no sé cómo sigue, de Pablo. No, porque uno siempre tiene la sospecha, me pasaba, de que estaban siempre con una carita o con una... Y en realidad después cuando yo lo llamaba es que no estaba. Lo llamaba no, que si quería hacer una pregunta. Bueno, pregunten por favor. Porque si Profe, buen día a todos. El material bibliográfico que estaba mencionando ahora es el que nos había llegado por mail. no, por mail no les mandé nada de material bibliográfico. La bibliografía está toda en el campus. Supongo habrán ingresado al campus. Ah, no, leí el mail, no pude ingresar al No, campus. en el mail yo le hice una carta de presentación y les mandé el programa. Ah, está, era un Pero la programa. bibliografía está toda en el campus. ¿Sí? Y si no está, si no pueden acceder, se las mando por mail. Bueno, les decía que este aspecto tan particular, esta deriva tan particular de la religión griega, la vamos a ahondar en un nuevo texto de otro helenista inglés que se llama Dodds, que escribió un libro que se llama Los griegos y lo irracional, y el capítulo que nos va a ocupar de estos individuos que decían tener esas cualidades se llama Los chamanes griegos y los orígenes del puritanismo. Lo que quiere mostrar Dodds, entiendan por puritanismo ese odio al cuerpo, esa separación radical entre el alma y el cuerpo, que en tiempos mucho más cercanos a nosotros se llamó puritanismo. Esa escisión radical en cuerpo y alma es justamente lo que traen al mundo griego, pero ya de un modo más técnico, podemos decir irónicamente más profesionalizado, estos individuos que de pronto irrumpen en el mundo griego, que tenemos unos escasos testimonios. Pero todo parece indicar que el hecho de que los griegos hayan fundado colonias en la costa del Mar Negro, esto es en la Escitia, que hoy es lo que sería Ucrania,
el chamanismo es un asunto común. Entonces, es posible que la instalación de ciudades en la costa del Mar Negro haya traído a estos individuos al mundo griego. Y de ahí a esta fusión, podemos decir, esta complementación con los rituales dionisíacos, aparezca un nuevo tipo de hombre, estos llamados hieros anthropoi, o sea, los hombres divinos, que bueno, a nosotros tampoco nos interesa particularmente ese aspecto, sino que el pitagorismo es la matriz intelectual del platonismo. Es por eso que nosotros elegimos ese camino. O sea, como ven, hay una suerte de profundización de la religiosidad griega hacia un aspecto, y ese aspecto es el que tiene que ver con estas plasmaciones, por estas transformaciones que fue sufriendo a lo largo de no muchos siglos el espíritu griego. Para llegar a lo que es la secta pitagórica. La secta pitagórica es una institución monástica, ¿sí? Donde sin discriminación de sexo la gente practicaba rituales basados en prácticas ascéticas como el vegetarianismo, el silencio y la abstinencia sexual. O sea, ese era el mundo de la secta pitagórica, que por otra parte tenía como dos caminos. Uno tenía que ver con la preservación del alma, esto es, el alma está hundida en el cuerpo y estas prácticas tienen como único sentido neutralizar esas potencias, llamémosle instintivas, para así liberar en su plenitud al alma que está como empantanada en el cuerpo. Y por otra parte, esa sería una deriva religiosa. Tengan en cuenta que a esas sectas se las llaman sectas soteriológicas. Porque soter en griego quiere decir salvación. Después vamos a ver qué significó eso en el mundo griego. ¿Por qué salvación? Lo voy a decir escuetamente ahora. Hay salvación porque en la religiosidad griega tradicional no hay salvación. Ahí sí hablamos de la creencia más extendida. Otra vida, pero es una vida que las almas, la psijai, la palabra psiquis, de psicología y derivados, surge de la palabra griega psyche. Psyche quiere decir alma. Pero bueno, son las palabras más confundidas, digamos. Fíjense que dicha en griego suena a una onomatopeya, y es una onomatopeya porque quiere ilustrar el momento de la expiración. Psyche es eso, cuando el alma sale del cuerpo y sale por la boca, y se dirige ineluctablemente a ese lugar sombrío que los griegos llaman el Hades, y ahí vagan las almas sin fuerza ni sentido. Esto es, simplemente son la sombra de lo que han vivido. Por eso digo que no hay salvación en el sentido técnico, podemos decir, de la palabra, en el fenómeno religioso. Ahora bien, encaminarse el espíritu griego en ese sentido dio lugar también a el fenómeno artístico más relevante, podemos decir, de la historia de Occidente, que es la tragedia. O sea, es en las celebraciones dionisíacas donde surge el fenómeno trágico. El fenómeno trágico, por otra parte, sabrán ustedes, es la matriz del teatro. Pero la tragedia es mucho más que teatro, se parecería más bien hoy lejanamente a lo que sería una ópera. Pero lo particular de esto es que se reúnen en la tragedia todas las artes. Está la música, está la danza, está la poesía, está el canto, está la actuación, está la escenografía, que no sé si era muy relevante, pero digo, es una suerte de condensación armoniosa de todas las artes, y ahí su importancia.
vamos a incursionar en el texto de Nietzsche que nombré antes, que se llama El nacimiento de la tragedia, para simplemente dar un panorama, porque si todo sale bien hacia el final del cuatrimestre, volveremos a Nietzsche como una derivación, con la palabra derivación, de la filosofía kantiana. O sea, los filósofos más importantes que vamos a estudiar son Kant y Platón. Bueno, Platón y Kant. Y si nos da el tiempo, vamos a ver cómo a partir de Kant surgen las variantes filosóficas centrales que aún hoy son las que predominan en el mundo, ¿no? Como todo el tema de la deconstrucción. Vamos a ver cómo está en Kant. Pero en Kant está también Schopenhauer, que se dice el único que lo entendió, y de Schopenhauer claramente aparece Nietzsche, que si bien no se conocieron, sí, Nietzsche admite el discipulazgo respecto de Schopenhauer. O sea, digo, ahí es como que la idea del programa es que regresamos a los orígenes, pero no es un regreso puntual, sino una actualización de los. Bien, el último texto que vamos a leer, o los dos últimos, mejor dicho, que vamos a leer acerca del mundo griego, son un texto de Bernan, que se llama Del mito a la razón, es un capítulo, que de algún modo tiene nos sirve pedagógicamente porque señala con claridad estos movimientos que hemos descrito con cierta minuciosidad antes. Lo bueno de Bernan es que hace una suerte de resumen de todo esto. Y para finalizar con el mundo griego, vamos a leer un pequeño libro de un extraordinario autor italiano que se llama Giorgio Colli, que se llama El nacimiento de la filosofía, donde también vamos a tener una suerte de visión sinóptica, ¿no? O sea, una visión de conjunto de todo el fenómeno religioso griego y su transformación en pensamiento. Bueno, ahí tendremos nuestro primer punto del programa. ¿Sí? Les digo lo de los trabajos prácticos. No voy a tomar parcial. Tomar parcial es una cosa de. Ya para examen vamos a tener el final, ¿no? Lo que van a tener que hacer es 4 trabajos prácticos, o 5, depende hasta dónde lleguen. Uno referido a toda esta primera parte del mundo griego. El segundo va a dedicarse a Heráclito y Parménides. El tercero va a estar dedicado a Platón y el cuarto va a estar dedicado a Kant. Y si tenemos tiempo, el quinto estaría dedicado al nacimiento de la tragedia. Se los digo esto ahora, perdón, interrumpir, porque para explicitar lo que estaba en la carta de presentación. Lo que sí les digo, y que en eso vamos a ser totalmente rigurosos, es que esos textos no tienen ninguna pretensión de ser algo innovador o creativo, pero sí deben ajustarse estrictamente a la normativa de cómo se hace un escrito académico. Esto es, con las normas de citado y, por supuesto, con una expresión adecuada. O sea, si bien no es simplemente hacer un resumen claro de lo estudiado durante el cuatrimestre, o lo que haya durado ese tema. ¿Sí? Bueno, una vez que hayamos concluido ese estamento, podemos decir, de lo griego, vamos a empezar, aunque ya está esto en el texto de Bernan, digo, el nacimiento del pensamiento en el Asia Menor. Saben que la filosofía no nace en lo que es hoy geográficamente Grecia, sino en Turquía. Pero en ese momento Turquía formaba parte de Grecia, no toda la península, sino la costa griega, ¿sí? La costa turca, perdón. Es ahí donde nace el pensamiento. En la ciudad de Mileto, un señor llamado Tales, de pronto se da cuenta, o se le ilumina la cabeza, y empieza a responder de otra manera la pregunta que se hacía la religión.
cuál es el fundamento de las cosas, porque hay mundo, tiene sentido esto, hay algo aquí de sentido, aunque eso no está en estos primeros pensadores, sí ya aparece en Heráclito, ¿no? Bueno, Heráclito y Parménides son los dos más grandes pensadores en la medida en que en ellos está de algún modo cifrada toda la historia de Occidente, toda la historia filosófica de Occidente. Podríamos decir que esa historia no es sino una suerte de tensión entre ellos dos. Esto se va a verificar explícitamente a lo largo de todo nuestro curso. Vamos a ver cuánto de Parménides, cuánto de Heráclito hay en cada uno de los pensadores. Después veremos sofistas, Sócrates y Platón. Ahí nos... bueno, para Heráclito y Parménides tenemos un texto de Werner Jäger y un texto mío sobre Heráclito y Parménides. Y después veremos Platón, que también hay un texto mío, está el texto del profesor Carpio, y vamos a leer completo el banquete de Platón, y vamos a leer también un libro de Eggersland, que fue un gran profesor de nuestra facultad, Conrado Eggersland, que se llama Las tres alegorías, el sol, la línea y la caverna, que se refieren a los libros 6 y 7 de la República de Platón. De ahí nos vamos a pegar un salto, vamos a hablar de Aristóteles, pero no va a ser tema porque no nos dan los tiempos. Hay que elegir entre Platón o Aristóteles. Si damos a Aristóteles no podemos dar Kant. Entonces, bueno, es una decisión dramática, pero hay que tomarlo. Hablaremos de Spinoza, hablaremos de Descartes, hablaremos de Aristóteles, como digo. Sí, hablaremos también de las filosofías helenísticas, o sea, los estoicos, por ejemplo. Hablaremos también de lo que es el pensamiento religioso medieval, pero todo eso sin que sea un asunto a estudiar, sino simplemente para establecer un puente, aunque precario, entre la antigüedad y la modernidad. Ahí sí nos pasamos a Descartes, aunque tampoco lo vamos a tratar en particular, hablaremos de él, para pasar a Kant. Kant sí es nuestro asunto importante de la segunda parte de Cuatrimestres. Ahí lo que tenemos es, hay un texto mío sobre la ética kantiana, hay un texto, usaremos el texto de Carpio, usaremos el texto del profesor Mario Caini, que también estuvo hasta hace poco en nuestra facultad, es el traductor de la Crítica de la Razón Pura, texto que fue premiado por el Kant Studium. Bueno, de Kant hay mucho, y tenemos un libro completo del profesor Ottfried Pfeffer, que es actual, ese libro es de los 90, de los 80 y pico, es un libro muy bien, lamentablemente lo tenemos en un PDF bastante feo, pero como es de editorial Herder debe ser carísimo. Bueno, y después de concluido Kant, si sobrevivimos a Kant, nos dedicaremos entonces a ese tránsito hacia Nietzsche a través de Schopenhauer para regresar al origen de nuestro curso con el tratamiento innovador, revolucionario que hizo Nietzsche de la tragedia. Bien, nos quedan 5 minutos. Lo que les digo es, entonces, el viernes que viene debería estar leído el texto de Mircea Eliade. Vamos a tratar el asunto del mito cosmogónico. Vayan en el fin de semana leyendo el texto de Quito, ¿no?, sobre los griegos. Y bueno, si tienen alguna pregunta, y si no, nos despedimos alegremente. Perdón, profe, ¿podría repetir los textos que habría que leer? El libro de Mircea Eliade. Y no es el libro, en realidad es un capítulo de un libro que se llama Mito y Realidad. Ese capítulo se llama La estructura de los mitos y está en el campus. Y después lo que leemos es el texto de Quito, ese es el libro completo que se llama Los griegos. Después lo que tenemos es el texto de Erwin Rode, no, perdón, el texto de Parker sobre la religión griega, el texto de Rode sobre esa derivación de la religión griega que es el misticismo,
Después tenemos un ahondamiento del dionicismo en el texto de Dodds, que se llama Los chamanes griegos y los orígenes del puritanismo. Luego de Dodds tenemos el texto de Bernard, y luego de Bernard tenemos el texto de Giorgio. Ese es nuestro plan para la primera parte, el primer estrato, digamos, de nuestro trabajo, de nuestro programa. Muchas Pueden gracias. ir leyéndolo desde ahora, no hay ningún problema. Y bueno, ¿alguna pregunta más? Profe, Alu, profe, sí, escucho. usted había mencionado que el mundo griego veía sería como que no hay cielo. ¿Ellos no veían algo como un campo de liceo o algo así? El cielo como tal no hay. Por eso yo les hice la aclaración de que el pensamiento común tradicional era el que yo les dije. Como no hay una fijeza dogmática en la religiosidad griega, pululan historias todas diferentes. Pero el pensamiento común es el que está en Homero de lo que nos pasa después de irnos de aquí. Por supuesto que se habla de los campos elíseos, pero ese es un lugar reservado a los héroes, en general. Los mortales Gracias. estamos en el horno. Sí. No te escucho absolutamente nada. Manda un chat. Ah, eso, fenómeno. Pónganse en contacto con el grupo de WhatsApp. Eso es fundamental para la vida. Para no sé bien cómo se hace, porque siempre lo han hecho los alumnos. Bueno, ahora me fijo en lo del campus, ¿sí? Si no, les mando yo por mail, les mando los textos, no se hagan problema por eso. ¿Sí? Puede ser que el campus no esté habilitado. Eso la verdad que no lo sé. No lo sé. Bueno, sí, esperen, queda 1 minuto y medio. Lo cortamos. No, pero saben que se hace. Les explico, cuando se termina una clase, tengo que esperar que se grabe en el disco. Y después, sí, retomamos. Siempre hay unos 5 minutos de descanso entre una parte y la segunda de la clase. O sea que para no hacer esto, o sea, para no hacerlo y que resulta bastante engorroso, bueno, cualquier cosa me mandan un mail. Y ¿cómo hacemos lo del grupo de WhatsApp? La verdad que no sé cómo se hace. Yo sí doy mi teléfono, no tengo ningún problema. Pero alguien debería encargarse. Escriben todos los números y alguien los saca captura y arma el grupo. Bueno, Nahuel, te nombro en este momento administrador del grupo de WhatsApp. Fantástico. No sé cómo hacer. Alguien tiene que dar su número y todos se dirigen a ese número, supongo, ¿no? Bueno, vamos a hacer una reunión ahora mismo. O sea, volvemos porque es muy importante lo del WhatsApp. Ya se termina. Bueno, finalizo ahora y retomo enseguida, ¿sí? Regresen.